Las preguntas que yo te hice fuera del micrófono era una pregunta que, por no estar yo metido diariamente en los asuntos económicos y porque soy esclavo de la precisión en el lenguaje, te hice la pregunta que tú vas a aclarar ahora, que yo no entendía por qué los periódicos, todos los titulares, todos, y vosotros, los economistas, habláis siempre de compra, de la deuda, que es lo que se le pide al Banco Central Europeo, sin distinguir que se llama compra cuando una deuda ya está emitida y suscrita y el que lo tiene la vende a otro. Eso es compra. Pero en cambio, cuando es una nueva emisión de deuda, cuando es una nueva emisión, no se llama compra, es emisión y suscripción. Entonces, ahora ya que como tú me lo aclaraste, ahora si no te importa aclararlo para que las personas que no son especialistas en economía y que en cambio conocen la terminología correcta del derecho para definir el acto jurídico de la emisión de deuda y la suscripción, pues se enteren de lo que implica que el Banco Central compre deuda que no es comprar, sino que suscriba deuda soberana. Si tú quieres explicarlo otra vez, porque yo lo he entendido perfectamente, me bastaba con una palabra, me has dicho es nueva, basta, no quiero más, ya comprendo la política. Pero hay mucha gente que siendo buenos abogados y conocen los términos correctos, que no es comprar, es emitir y suscribir deuda. Por eso ahora tú explícalo bien y ya está. Sí, efectivamente. De lo que se trata no es de comprar deuda a los tenedores de deuda actuales, es decir, deuda ya emitida, sino de comprar deuda nueva, que como dices muy bien, Antonio, es suscribir deuda nueva que emita el gobierno de España. Lo que debes de explicar es cómo se produce el fenómeno antideflacionista que el Banco Central compre deuda nueva a los estados soberanos, llamados soberanos porque es el único sitio donde se les llama soberano. Sí, en definitiva, vamos a ver, hay una fórmula muy conocida en economía y que es una de las verdades más profundas del funcionamiento de las economías, que por cierto fue descubierta o fue puesta de manifiesto por la escuela cuantitativista de Salamanca en el siglo XV, siglo de oro, que es la relación existente entre masa monetaria y nivel de precios. Sí. Esta fórmula se puso de manifiesto porque no se entendía bien cómo el río de oro que estaba viniendo de América, después del descubrimiento de América, llevaba a un crecimiento de los precios tan desorbitado que llevaba al hambre a las poblaciones. Sí. Es decir, las poblaciones españolas en el siglo XVI, siglo XVII, pasaron varias crisis de hambre porque el precio del trigo se ponía absolutamente por las nubes, porque el precio estaba ligado a la cantidad de dinero, que era en aquel momento el oro. Bien, entonces esto hay una fórmula muy conocida que en su fórmula más simple es que P, el nivel de precios, es proporcional al nivel de M, que es la masa monetaria. ¿Cuál es la masa monetaria? No fue corregida después con la fórmula, creo que es de Fish, de que depende no de la masa, sino de la velocidad de circulación. No, ya, pero yo te lo estoy diciendo de la forma más resumida. La fórmula efectivamente depende de la velocidad de circulación y de la cantidad de bienes que se comercializan. Muy bien. O sea, la fórmula correcta sería P, que es precios, por V, velocidad de circulación, igual a Q, cantidad de precios, por M, masa monetaria. Esa sería la fórmula ya más desarrollada. Pero, por decirlo más sencillo, hay una relación proporcional entre el precio y la cantidad de dinero que existe en la economía. Mira, voy a poner un ejemplo muy claro. Decía Keynes, para explicar cómo funcionaba esto, el gran economista del siglo XX, uno de los mayores economistas de la historia, decía, si por algún milagro viniera un duende y depositara en las casas de todos los habitantes de Inglaterra la misma cantidad de dinero que tienen, es decir, que doblara la cantidad de dinero que todos y cada uno de los habitantes de Inglaterra tuvieran de la noche a la mañana, lo que ocurriría es que los habitantes de Inglaterra no serían el doble más ricos, sino que los precios se doblarían. Creo que esto explica el tema con suficiente y meridiana. Sobre todo en Reyes Magos. El ejemplo es los Reyes, sí, que los Reyes Magos. Lo que pasa es que allí no había Reyes Magos y él hablaba de un duende. Sí. Pero bien, lo que significa esto es que el nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero que hay en la economía. ¿Y qué significa, en términos prácticos, el que el Banco Central Europeo se dedique a comprar masivamente deuda a los gobiernos?
significa que incrementa la masa monetaria, incrementa la cantidad de dinero. Es decir, es el mismo efecto del oro que venía de América en el siglo XVI-XVII. Por lo tanto, lo que esperan con ello, lógicamente, es que el nivel de precios se incremente también y, por lo tanto, se combata de esta manera la deflación. Esa es la teoría.